tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de embajadores de Wattpad para la comunidad hispana. Mi nombre es Natalia, en Wattpad me encuentran como Utópica y hoy vengo a traerles algunos consejos de escritura. No sé si vieron el video previo que yo subí a este canal, pero se habrán dado cuenta, si así fue, que no sirvo para seguir guiones. Es por eso que a la hora de hacer este video me dieron completa libertad creativa, me dijeron: Natalia, dale los consejos que quieras a la gente para escribir, es tu problema. Así que eso voy a hacer. Estoy dándoles estos consejos sin tener un guión, sin tener un listado, sin tener absolutamente nada. No sé cómo vaya a salir el video, espero que salga bien. Lo que sí les puedo aclarar desde este primer momento es que el objetivo de este video no es solucionarle la vida a absolutamente nadie, sino darles algunos consejos, algunas sugerencias basados en mi experiencia personal como escritora y como editora para las personas que recién están empezando a escribir o para aquellos que tienen una idea y no saben muy bien por dónde comenzar. Con ello dicho, empecemos. Consejo número 1. Este es mi eslogan personal y cualquiera que me conozca sabe que se lo digo a todo mundo. Lee mucho y muy variado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando ustedes tengan la posibilidad, intenten leer tanta variedad de libros como puedan. Esto los va a ayudar de forma quizás incluso inconsciente a ver qué tipo de narradores quedan mejor en cada historia, qué clase de capítulos hacen las personas, cómo se escogen los títulos, cómo están planteados los personajes, cómo es el ritmo de las historias cuando van llevando la trama, qué es una historia lenta, qué es una historia rápida. Es increíble todo lo que se aprende solamente con leer. No hace falta prestar demasiada atención, no hace falta tomar notas ni estudiar manuales complicados. Simplemente leer mucho y muy variado. Con esto hablo de libros de distintas épocas, escritos en español y traducidos. Libros escritos por hombres, por mujeres, libros para niños, para adolescentes, para adultos, libros de todos los géneros literarios, empezando por romance, terminando con terror, sagas autoconclusivos, breves, extensos, lo que puedan, tanta variedad como sea posible de distintas partes del mundo incluso, lean. Y entre más lean y más variadas sean esas lecturas, mejor van a poder ustedes crear su propia historia, porque van a tener más conocimientos y van a poder comparar y decidir en base a la experiencia lectora que tienen. Segundo consejo. A la hora de escribir, muchas veces en Wattpad nos detenemos demasiado tiempo en los paratextos. Los paratextos son los adornos que se ponen a la historia, que vendría a ser lo primero, la primera vista que le damos a una historia. La portada, el título, la sinopsis, todo eso es espectacular porque es lo que va a hacer que el lector se decida por intentar leer nuestra historia. Pero más importante todavía es tener una buena historia que contar, porque ¿de qué nos sirve que al lector le guste nuestra portada si después empiezan a leer y abandonan al tercer capítulo o ni siquiera llegan a terminar el primero? Pongámoslo así, como para hacerlo más divertido. Imaginen que su historia es la protagonista y que está tratando de conquistar a los lectores de Wattpad. Para hacer esto, obviamente, se va a poner ropa linda, se va a maquillar, se va a peinar, se va a poner accesorios, un collar, aretes y demás. Esos son los paratextos. La portada, el título y la sinopsis son los adornos que nuestra historia se va a poner para tratar de conquistar a su crush literario que va a ser nuestro lector. Ahora bien, antes de ponernos todos esos accesorios necesitamos darnos una ducha, cepillarnos el cabello, lavarnos los dientes, todo ese tipo de cosas que son esenciales porque de nada sirve maquillarnos un montón si tenemos olor a pescado muerto, si tenemos los dientes llenos de comida, no nos sirve de nada ni el maquillaje ni los accesorios. Justamente así funcionan las historias. De nada nos sirve tener una portada bonita, título bonito y demás si el texto no llega a lo que debería llegar para que al lector le encante. Es por eso que yo digo que si bien es muy importante poner el foco en la presentación de la historia, incluso más importante es poner el foco en la escritura en sí misma. No se preocupen si empiezan a escribir la historia y no se les ocurre un título, si empiezan a escribir la historia y no saben cómo abarcar la sinopsis. Eso puede quedar en segundo plano. Concéntrense en la historia primero y todo lo demás llegará después. Y además puede editarse. Pueden poner una portada a cualquier hora y después conseguir una más linda en un par de meses. No pongan toda su atención, no pierdan tiempo ni se bloqueen por pensar en los adornos, sino que siempre tengan el foco en la historia. Tercer consejo. Si bien existen distintas formas y metodologías para comenzar a escribir una historia, yo siempre le recomiendo a los autores nuevos que tengan un mínimo de planeamiento. Hay personas más experimentadas o personas que son más libres en este aspecto y que dicen: tengo una idea y me pongo a escribirla, no anoto nada, no sé los personajes, no sé nada, tengo la idea y me empiezo a escribir. Y está perfecto. También hay personas que, como yo, a veces pasan meses y meses planeando una historia, fichas de personajes, cronología, escaleta, y yo
yo que sé cuántas cosas más que hacemos. Y ambas cosas están bien, pero si ustedes todavía están recién empezando o tienen la idea, no saben muy bien por dónde empezar, no saben qué puede ser interesante o tienen miedo de equivocarse, lo mejor que pueden hacer es planear lo básico. Por planear lo básico me refiero a agarrar un cuaderno o un archivo, yo digo cuaderno porque voy a la antigua, y anotar primero cómo empieza la historia, después cómo quieren que termine. Esto puede cambiar después, pero cómo les gustaría en este momento que termine. ¿Quiénes son los personajes y cuál es el conflicto central? ¿Qué es el motor de la historia? ¿Por qué transcurre esa historia? ¿Qué lleva la historia? Cuando tienen eso, después ya pueden empezar a rellenar distintas cosas. Por ejemplo, yo le recomiendo a la gente escribir el principio, después escribir el final y en el medio ir anotando cuáles son los sucesos más importantes que sí o sí tienen que pasar para que ese final llegue. Nada más, eso se puede hacer en 10-15 minutos y teniendo esa base es mucho más fácil comenzar a escribir sin preocuparse tanto por los bloqueos, sin preocuparse por tener incoherencias en la trama, por poner personajes que después sobren, ni nada. Es muy práctico para el que recién empieza en especial, organizar lo básico de su historia antes de lanzarse a escribirla. Cuarto consejo, siempre escriban en sus propios archivos, no escriban directo en Wattpad. Pueden usar Google Drive en la nube, que es completamente gratis, pueden usar un archivo de Word, pueden anotar en un cuaderno lo que se les ocurra, pero tengan siempre su historia guardada en algún lado. Es muy importante porque si llegan a romper una regla de la plataforma y el soporte decide quitarles la historia, la van a perder. Si algún día hay un problema y, no sé, todo el servicio de Wattpad es hackeado y se pierde absolutamente todo lo que hay en la plataforma, van a perder su historia. Entonces, siempre es muy importante tener como mínimo una copia guardada a la que ustedes siempre tengan acceso fuera de Wattpad y sin conexión o en la nube si puede ser. En mi caso, a mí me gusta tener una copia en la computadora, una copia en la nube y una copia en un disco externo. Y la voy actualizando cada 2 semanas más o menos para nunca perder mi progreso. Cuando uno está escribiendo y pierde lo que está haciendo, pierde el progreso, los capítulos, el texto, se desanima muchísimo. Y eso a veces hace que uno abandone las historias. Y justamente sobre eso va el quinto consejo. Es normal que a veces nos bloqueemos, que tengamos que pausar o abandonar una historia de vez en cuando. Pero si lo hacemos con demasiada frecuencia, la gente deja de creernos, perdemos credibilidad y cada vez vamos a tener menos lectores porque los lectores no van a confiar en nosotros. Si te das cuenta que cada vez que empezás a escribir una historia necesitas pausarla o quitarla o bloquearla o eliminarla por algún motivo, lo mejor que puedes hacer es escribir el libro completo primero y después subirlo cuando ya lo tengas terminado. Porque a veces pasa que uno tiene una idea, empieza a escribir sin planear nada, a los 3 capítulos se aburre o se bloquea, la quita, pone otra historia nueva y así continuamente. Eso perjudica mucho al autor porque hace que los lectores no confíen en ellos. Por eso siempre les digo que si ustedes tienen miedo a que esto les ocurra, escriban la historia primero con calma en sus casas y después más adelante, cuando la tengan lista, la pueden subir. Nadie los apura, no es una carrera. Sexto consejo. Uno de los aspectos más útiles de escribir en un procesador de texto como puede ser Google Drive o Microsoft Word es que tienen la opción de pasar el ABC de corrección. Nadie nace siendo un escritor fantástico, nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero entre más errores tenga tu historia, más problemas va a tener la gente para leerla, va a crearse confusión, no se va a entender, las personas se van a ofender, van a dejar de leer. Ustedes ya saben cómo es internet. Por eso siempre les digo que aunque ustedes no sean unos genios de la corrección, no sean editores, no importa, por lo menos pasen el ABC de Word o de Google Docs o de cualquier procesador de texto, porque eso va a quitar los errores más molestos, los peores, los más obvios, y con eso van a poder agradar más a los lectores, en especial a los nuevos lectores que recién llegan a sus perfiles. Siguiente consejo, y no tengo ni idea de qué número es. Sean pacientes. Cuando uno escribe en Wattpad muchas veces piensa que va a tener lectores y fama inmediata, y así no funciona, los lectores no llegan de la noche a la mañana y por eso yo les recomiendo siempre ser pacientes, esperar, promocionar sus historias y si la primera por ahí no pega también con el público, la segunda quizás sí. Yo llevo 6 años en la plataforma y el primer año fue una pesadilla y no me leía absolutamente nadie y me desanimé muchísimo por eso, pero a medida que pasaba más tiempo en Wattpad y escribía más historias, interactuaba más con la comunidad, con otros autores, con otros lectores, fui creciendo poco a poco y estos 2 últimos años para mí fueron maravillosos. Por eso les digo que sean pacientes y no se desanimen. Siguiente consejo, no se obliguen nunca a escribir. Si ustedes prometen actualización un día y no pueden cumplir, los lectores van a tener que entenderlo porque forzarse a escribir hace que la historia quede mal y se nota muchísimo.
muchísimo. Es muy obvio cuando un autor está obligándose a escribir porque baja la calidad del texto, baja la intensidad de los sentimientos que transmiten los personajes. Si ustedes necesitan tomarse una semana, un mes o incluso un año fuera de la historia para relajarse, irse de vacaciones o lo que sea, háganlo. No tengan miedo a hacer una pausa, no tengan miedo a decir esta historia la tengo que parar, porque nos pasa a todos. Y esto no es que se contradiga con lo que dije antes de que no pausen historias, sino que una vez cada tanto nos puede pasar a cualquiera. Pero si ustedes se dan cuenta que esto les ocurre con todas sus historias, primero intenten terminar de escribirlas y después súbanlas. Son dos cosas completamente distintas. Es más, si ustedes en algún momento sienten que los lectores los presionan, que ustedes mismos se están presionando mucho para escribir una historia con la que ya no sienten inspiración, déjenla, pónganla en un cajón, guárdenla y dedíquense a otra cosa. No se obliguen. Eso es sumamente importante para la calidad de sus historias. Último consejo, y posiblemente también el consejo más importante, es que no le crean nunca a todos los consejos que ven en internet. Y eso incluye a los que yo les acabo de dar. ¿Por qué digo esto? En internet hay muchísimas personas que hablan como si fueran sabios y ganadores de premios Nobel de literatura, que en realidad no tienen más conocimientos que ustedes. O saben un poco más o tienen experiencias personales diferentes. Nada más. Van a encontrarse con personas que van a hacer críticas negativas de sus historias por cosas que no tienen sentido, como los capítulos son todos muy extensos y la verdad es que está perfecto. Hay capítulos de libros que tienen 20.000 palabras y nadie debería quejarse. Van a haber personas que les van a criticar si una historia es muy lenta, si es muy rápida, si los capítulos son muy breves, si son muy extensos, si el texto les gusta más en primera persona que si en tercera, que si un narrador, que si varios narradores. Van a haber consejos de toda clase y la mayoría tienen que ver con lo subjetivo, con lo personal. Cada persona tiene sus preferencias a la hora de leer y a la hora de escribir. Hay personas como yo que preferimos las novelas breves con capítulos breves y en tercera persona en pasado, por ejemplo. Y hay personas que dicen, no, yo quiero leer sagas de libros de 700 páginas narrados en presente y con 5 narradores en primera persona. Y está perfecto. Nadie les puede dar una fórmula para sus historias, porque la literatura es una forma de expresión, es una forma de arte. Si bien hay reglas como de la gramática o reglas básicas de en Wattpad cierto contenido está prohibido por una cuestión legal, por una cuestión del público al que está dirigida la plataforma, nadie puede decirles que lo que están escribiendo está mal en cuanto a cosas que por ahí tienen que ver solo con preferencias personales. Si ustedes quieren escribir una historia que tenga 700 capítulos de 10 palabras, está perfecto. Si ustedes quieren escribir una novela de 600 páginas en un solo capítulo, también está perfecto. Si ustedes quieren poner una introducción, un prólogo o un prefacio, está bien. Y si no quieren poner nada y quieren empezar en el capítulo 1, también está bien. Finales abiertos, finales cerrados, finales felices, finales tristes, lo que ustedes quieran. Eso es creatividad del autor y mi consejo es que nunca le hagan caso a las personas que le dicen que ese tipo de cosas están mal. Si alguien va, lee tu historia y te dice, el comienzo está mal porque es muy lento. No, no está mal. Tu estilo es así y está perfecto. Que a esa persona no le guste es problema suyo. Así que ese es mi consejo final. Que por favor no se dejen llevar por todo lo que les vayan a decir en redes sociales o mismo dentro de Wattpad. Cada persona tiene sus preferencias, cada persona lee y escribe de un modo distinto. Siempre y cuando se respeten las reglas de la plataforma e intenten usar la mejor gramática que ustedes puedan, lo demás está perfecto y depende de ustedes. Disfruten del proceso, disfruten de la escritura. Si ustedes no están disfrutando, entonces no vale la pena seguir adelante con eso. Dejen la historia, pasen a otra nueva o tómense unas vacaciones. La escritura es arte y es lo más importante que tienen que llevarse de este video. La escritura es la expresión de la creatividad y todo lo que ustedes quieran crear es válido. Así que disfruten de la escritura, lean, escriban y no se dejen llevar nunca por lo que otras personas digan al respecto, sea bueno o sea malo, porque a todos nos gustan los halagos y a todos nos molestan las críticas. Pero lo que importa al final del día es que nosotros como autores estemos contentos con el trabajo que realizamos. Así que si ustedes tienen alguna duda o consultas sobre tips que quisieran ver en futuros videos, si quisieran más consejos, si quisieran que agregara algo más sobre este tipo de temas, pueden dejar esas cosas en los comentarios y yo se los voy a ir respondiendo, o si no se los responderá alguien más del equipo. Además, siempre compartimos contenido de esta clase, tips y recomendaciones en nuestras redes sociales de embajadores que salen en la caja de la descripción. Tenemos un perfil en Instagram, otro en Twitter, tenemos uno en TikTok si no me equivoco, y quién sabe qué es lo que se venga a continuación. Los vamos a estar esperando en todas nuestras redes sociales, siempre con los brazos abiertos para ayudarlos y
para responder sus consultas. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video improvisado y sin guión. Espero que no los haya aburrido demasiado porque se está haciendo larguísimo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.